Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con las propiedades métricas. En este caso, ya que hemos hablado en otros vídeos de distancias, en este caso vamos a hablar de ángulos. Y en el espacio podemos tener tres ángulos. Podemos calcular ángulos entre dos rectas, podemos calcular ángulos entre dos planos o podemos calcular ángulos entre recta y plano. Bueno, vamos a ver las fórmulas de cada uno de ellos y un pequeño ejemplo. Veréis que las fórmulas son todas muy similares. Tenemos una recta, ¿vale? La recta R, y tenemos otra recta, la recta S. El vector director de la recta R es U y el vector director de la recta S es V. Bien, el ángulo que forman R y S coincide con el ángulo que forman U y V, sus dos vectores directores, ese ángulo alfa. Si recordáis, cuando vimos la definición de producto escalar, ya hace tiempo, el módulo, ¿vale?, o el valor absoluto de ese producto escalar es el producto del módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman U y V. Pues bien, el coseno del ángulo que forman U y V es el mismo que el coseno del ángulo que forman las rectas R y S. Si despejo esto, es decir, si paso U, el módulo de U y el módulo de V dividiendo, tendré que el coseno del ángulo que forman dos rectas es el valor absoluto del producto escalar de sus dos vectores directores partido del producto de los dos módulos de esos vectores. Y si quiero hallar el ángulo alfa, lo único que tendré que hacer ahora es meter en la calculadora y realizar el cálculo del arco cuyo coseno es ese que he hallado, y con eso tendré el ángulo alfa. ¿Vale? Como consecuencia de esto, podemos decir que si yo tengo dos rectas que son perpendiculares en el espacio, es fácil ver, simplemente fijándome en su producto escalar, eh, cómo, cómo tiene que ser ese producto escalar para yo saber que mis rectas son perpendiculares en el espacio. Evidentemente, el producto escalar tiene que ser cero, ¿vale? Porque el coseno del ángulo que forman es cero. Por lo tanto, si el coseno es cero, este producto tiene que ser cero, ¿vale? Así que simplemente, si yo quiero comprobar que dos rectas son perpendiculares en el espacio, me fijo en que su producto escalar es cero y ya está. Si tengo dos planos en el espacio, tengo este plano pi sub 1 y este plano pi sub 2. El ángulo que forman estos dos planos es este, ¿vale? Forman este y este, pero siempre cogemos el ángulo menor, el ángulo agudo, ¿vale? Igual que aquí entre las rectas, entre este y este, cogía ese, el alfa, que es el agudo. Bueno, pues el ángulo será este. Ese ángulo, si yo cojo el vector normal de uno de estos planos y el vector normal del otro plano, coincidirá con este, con el ángulo que forman esos dos vectores normales, ¿vale? Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son exactamente iguales. Por lo tanto, la fórmula para calcular el ángulo entre dos planos será muy similar al ángulo entre dos rectas. Simplemente lo que cambiaré es que en vez de coger los vectores directores de las rectas, serán los vectores normales de cada uno de los planos, ¿vale? Y la expresión queda exactamente igual. Por las mismas razones, si yo quiero saber si dos planos son perpendiculares, lo único que me tendré que fijar es que el producto escalar de sus vectores directores me dé cero, ¿vale? Es decir, la forma de comprobar si dos planos o dos rectas son perpendiculares entre sí es la misma, su producto escalar, cero. Vamos a fijarnos ahora en el ángulo que forman una recta con un plano, ¿vale? Tengo la recta R, tengo el plano pi, el ángulo que forman R y pi es este de aquí, ¿vale? Este plano alfa, ¿vale? Lo formarían ahí, ¿vale? Y ese plano, ese ángulo, no coincide con el ángulo que forman sus vectores, es decir, el vector director de R, que es U, y el vector normal de pi, que es n, forman este ángulo beta. Pero el ángulo alfa y el ángulo beta suman 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Fijaros que cuando yo tengo ángulos que suman 90 grados, ¿vale? Sus senos y sus cosenos, ¿vale?, terminarán por también sumar 1. Por lo tanto, una forma rápida de hacerlo es, dos formas de hacerlo. La primera, que sería calcular con la misma expresión que hemos calculado antes, calcular el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Y una vez que tenga ese ángulo, hacer 90 menos ese ángulo, porque sabemos
que alfa y beta suman 90 grados. Pero una forma más rápida todavía de hacerlo es sustituir el coseno por el seno y utilizar la misma expresión utilizando el vector director de la recta y el vector normal del plano. ¿Vale? Es lo mismo hacer el seno de esta expresión que hacer el coseno y luego hacer el cálculo del ángulo y hacer 90 menos SA. Será mucho más rápido utilizar el seno. Por lo tanto, fijaros, las expresiones son las mismas para los tres ángulos que tenemos que calcular si los elementos son iguales. Es decir, si estamos haciendo ángulo entre dos rectas o entre dos planos, siempre utilizaremos el coseno. Y si estamos calculando ángulo entre diferentes elementos, es decir, entre recta y plano, utilizaremos el seno. ¿Vale? Igual que hemos sacado conclusiones entre rectas y entre planos para ver cuando una recta, dos rectas son perpendiculares o dos planos son perpendiculares, entre una recta y un plano saber si son perpendiculares es muy sencillo porque solo tengo que calcular sus vectores. Si sus vectores son el mismo, la recta y el plano son perpendiculares, ¿vale? Si el vector director de la recta y el vector normal en plano son el mismo, es que la recta y el plano son perpendiculares. La dificultad está en ver si son paralelos. ¿Vale? ¿Cómo veré si son paralelos? Pues de la misma forma, una recta y un plano serán paralelos si sus vectores, ¿vale?, normales, el producto escalar de sus vectores, bueno, el vector director de la recta y el normal del plano, su producto escalar es cero. ¿Vale? Por lo mismo, porque, ¿vale?, esto tiene que ser cero. Entonces, veis, la forma de comprobar perpendicularidad entre rectas, perpendicularidad entre planos o paralelismo entre recta y plano es la misma, que el producto escalar de los vectores de ambos elementos sea cero. Bueno, vamos a hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Intentaré resumir los cálculos para que no se os haga largo de cómo calcular una serie de ángulos. El primero, por ejemplo, me dicen calcular el ángulo que forma la recta R que pasa por los puntos A y B y la recta S que es paralela al eje. Lo primero que tenemos que hacer es no definir las rectas enteras, no me hace falta. Con tener los vectores directores de cada recta es suficiente. El vector director de la recta R será el vector AB. Por lo tanto, calculo el vector AB, menos 1, 2, 1, ¿vale? Ya tengo el vector director de la recta R. Y el vector director de la recta S me dicen que es paralela al eje Y, es decir, el vector director del eje Y es el vector J, es decir, el 0, 1, 0. Una vez que tengo los dos vectores, ya puedo plantearlo, ¿vale? Que mi ángulo alfa será el arco cuyo coseno es, y planteo la expresión, ¿vale?, el valor absoluto del producto escalar partido de los módulos de cada uno de los vectores. ¿Vale? Me va a quedar una expresión que en la calculadora sacar al menos 3 decimales y ahora hacéis el arco cuyo coseno es ese, ¿vale? Y os dará en grados ese valor. ¿Vale? Siempre me da aproximado. Esto seguramente con la calculadora nos dará con algunos decimales, pero bueno, tampoco es necesario sacar tanta precisión, ¿vale? Damos un valor aproximado y ya está. Lo mismo entre estos dos planos. Entre estos dos planos necesitaré simplemente sacar los vectores normales de cada plano. En el primer plano sé que es el 2, 3, 4, ¿vale? Y en el segundo plano el 1, 1, menos 1. Utilizamos la misma expresión, ¿vale? La misma expresión, aquí el producto escalar, el módulo de uno de los vectores, el módulo del otro vector, operamos, ¿vale? Me da en este caso 0,107 y el ángulo, pues en este caso aproximadamente me sale que es 84 el ángulo entre los dos planos. Y si tengo que hacer entre recta y plano, ¿vale? Pues ya hemos visto, de este plano su vector normal es el 2, 3, 4, de esta recta el vector será el 1, 4, menos 1, con esos dos vectores vuelvo a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta que ahora voy a utilizar el seno. Utilizo la misma expresión, calculo el arco seno con la calculadora y en este caso me queda que son 26 grados el ángulo entre esa recta y ese plano de una forma aproximada sin sacar decimales, y con esto veis que siempre utilizando la misma expresión, solamente obteniendo los vectores que definen a esa recta o que definen a ese plano, ¿vale? Utilizando coseno entre rectas, coseno entre planos y seno entre recta y plano,
tenemos calculados todos los ángulos que podemos hallar en el espacio. ¿Vale? Pues bueno, espero que os sirva, ¿vale? Que os hayáis enterado. Un saludo y nos vemos en un vídeo posterior. Venga, hasta luego.